Bienvenidas, bienvenidos a el Club Dante. Esta vez no hay entrevistas, o sí, no lo sé, todo depende, porque como veis, tengo a mi compañero Funs aquí que me acompaña hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Pues muy bien, deseando aquí estar de charleta y De bien charleta, aquí ¿no? contigo. Sí, sí, vamos a echar de charleta. Hoy mismo nos ha pegado el salto, todo y que le hemos invitado, pero tenía otras historias por ahí que hacer. Y vamos a hacer una charleta. Sí, sí, vamos a hacer de charleta, que además hacía tiempo que teníamos ahí, que sí, que si no, que qué hacíamos, ¿verdad, Funs? Y oye, si es charleta y estamos tú y yo, vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de rol, ¿o qué? Es De que rol. además Sí, es claro. que haces mucha entrevista de juegos de mesa y tal, y ahí, a ver, Ya. tú y yo, ¿de qué vamos? A ver. Exactamente, no, vamos a hacerlo, ¿no? A ver, yo te iba a preguntar si querías que habláramos de fútbol o lo que sea, pero yo creo que no se nos da muy bien a ninguno de los dos. El Entonces, fútbol yo lo dejé ya cuando me giré el pie así, hace unos y cuantos ya lo años, dejaste, ¿no? y ahora ya Pues el sí, fútbol no lo toco ni en consola. O sea, bien, imagínate. bien hecho, bien hecho. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar de rol. Vamos a hablar de rol en esta charleta con la intención un poco de un día estábamos ahí comentando por WhatsApp y tal con Funs, ¿no? Oye, y esto de los sistemas, tal, no sé qué, oye, a ti esto te ha gustado, esto no y tal. Y entonces fue cuando salió y dijimos, oye, vamos a hablar un poco de lo que nos gusta, por qué nos gusta, qué no nos gusta y por qué nos gusta, sino por qué la complejidad, por qué la sencillez, porque aquí hay diversidad de opiniones y un poco era esto, hablar un poquito distendidamente de lo que nos gusta y lo que no. Y poco más, es a lo que nos vamos a dedicar. Y oye, cualquier historia nos tendréis ahí en comentarios, etcétera, por el grupo de Telegram, por la web, y nos dais vuestra opinión y ya está, O ¿sabes? no. O no, y si no, si os apetece bien, y si no, pues también, efectivamente. Pero oye, vamos al lío. Oye, cuando empezamos esto, no recuerdo con qué libro estábamos en ese momento, pero oye, hablábamos sobre todo de que cada vez buscábamos sistemas más sencillos, ¿no? O que nos complicaran menos la vida. Yo la primera pregunta que lanzo así al aire, y hablamos de ello, es, oye, ¿por qué queremos esa sencillez a día de hoy? O Pero el por qué. voy a darte un poco la vuelta. Venga, va. Ya no solo, o sea, ya no es que el sistema sea sencillo, sino que te lo expliquen de manera sencilla. Quiero decir, no es lo mismo que te expliquen algo en 50 páginas que en 20. Correcto. Ojo, y no quiere decir que el de 20 es que sea más simple, ¿eh? Que eso, ahí Ahí está estamos, también, ahí está el tema. ahí No, no, estamos. eso sí que es importante, ¿ves? Yo eso sí que es una cosa que cada vez, a la hora de la lectura y tal, me da igual que haya 50, 20 páginas, pero sí que necesito sobre todo que haya un orden, ¿vale? Un orden lógico, porque sí que me he encontrado con algunas lecturas desordenadas, ¿vale? O que al menos a mi parecer son desordenadas, ¿eh? Aquí, recordemos, estos son opiniones personales de mi socio y yo, ¿vale? Entonces, las encuentro desordenadas, entonces a la hora de retener yo esa mecánica o ese sistema me cuesta mucho más, ¿no? Que si dentro de mi orden lógico tiene un sota caballo rey, ¿no? Y sí que es verdad que la mayoría de libros van muy estructurados en, oye, la presentación, la generación de personajes, las mecánicas principales, ¿no? Y además, oye, las tiradas de habilidades y tal, no sé qué, encuentras algunos que te pegan ahí un lío y dices, oye, esto aquí, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces, yo sí que hay con eso, la ordenación es un factor que a mí me influye bastante a la hora de leer. Sí, a mí también, pero a ver, entiendo que hay juegos en los que te viene una mecánica básica que es muy sencillota, ¿vale? Por ejemplo, ahora acabo de terminar Liminal, empecé partida con Ujú, el club hace 2 días, hace el domingo, o ujú. sea, no, ayer, coño. Esto. Ayer ahí. Y, sí, y, y el sistema te lo explican en 3 páginas. Pero Ujú, después sí que tiene unas cuantas mecánicas que te lo amplían, ¿vale? Y entonces ujú, te lo complican un poquito más. Tengo que decir que Eliminar es un juego sencillísimo, no es. ujú, Pero en otros juegos eso se complica muchísimo más. ujú. Yo tengo el recuerdo, la verdad es que, a ver, a la gente de Valhalla le tengo mucho aprecio, pero al primer juego que sacaron, precisamente el de, no lo pude llevar a mesa.
no porque el sistema es un BRP, ¿vale? Ujú, Y empiezan a añadirle cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y al final es en plan decir, no sé qué coger. claro. A mí eso me pasa también. Yo en ese sentido soy muy fan del D100, ¿vale? Soy jugador de la llamada de Tulu desde hace mucho tiempo, guardián de la llamada, y es un sistema que a mí, o sea, que me permite jugar como yo quiero, en ese Ujú, sentido, o jugar unas partidas que yo quiero. Pero sí que es verdad que otros juegos que utilizan el mismo sistema, le empiezan a meter cosas, capas para hacer, y ya ahí ya me pierdo por lo mismo. Porque, oye, yo tengo una cosa muy básica y a partir de ahí ya, si eso, déjalo ahí. ¿Eh? claro. A ver, yo entiendo que todas las mecánicas añadidas tienen que tener un objetivo, ¿vale? Ujú, Entonces, ese objetivo tiene que dar una experiencia. Pero cuando tú ya metes tantas cosas, ujú. ya no sabes qué experiencia tienes que tener. Entonces, ostras. Bueno, ya, habrá gente que a lo mejor sí, a mí me cuesta. ¿Pero por qué? Porque al final tengo una memoria limitada, da lo que da y tengo que retener ciertas cosas. O sea, tengo el conocimiento justo para pasar el día. Entonces, claro, cuando tengo que meterle tantas capas, al final me pierde. Y luego en partida me cuesta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que la cosa sea ágil, ¿no? Yo recuerdo Claro. partidas de quinta edición de D&D, que claro, conforme vas subiendo de nivel, pues claro, vas teniendo más cosas que poder hacer, ¿no? Y hostia, menos mal que teníamos una enciclopedia que era un colega, ¿no? Que te iba diciendo, oye, no, tira por aquí, porque su capacidad para retener todas las opciones de la profesión, etcétera, en tan brutal que te decía, oye, mira, este es el mejor combo, o sea, un power gaming ahí a tope. Entonces, era brutal, pero claro, o sea, yo en ese sentido decidí poco. Tú no Porque jugabas, jugaba él por todos. no, 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 tampoco a este nivel, pero sí que es verdad que a la hora de evolucionar el personaje, oye, tendrías que ir por aquí y tal, y tú pensando, ah, vale, sí, sí, claro, o sea, ¿sabes? Porque tu cabeza y tal. Entonces, incluso, y luego en partida, es lo que te decía, ¿no? Tal, ataco, tal, no sé qué. ¿Ya está? Sí, sí, ya está. Oye, que, y el tal, y el no sé qué, pues yo qué sé, tío, yo ya está, ya me he perdido. O sea, yo le quiero atizar a ese punto, déjame, ya no Sí. necesito más, ¿sabes? Aquí han salido dos cosas, dos temas por separado, y el uno es que cuando un sistema tiene tantas cosas, que lo que decimos tú, y así es la primera idea que a nosotros nos viene, pero que yo creo que también puede ser porque leemos tantos manuales que al final es en plan de decir, hostia, estoy saturado, Ujú, es sí, que tú puedes escoger la experiencia que quieres. sí. Claro, yo entiendo que cuando te han metido algo, es que ese conjunto crea una experiencia. Y claro, Ujú, cuando te meten tantas cosas que tú tienes que decidir qué experiencia quieres, nos cuesta, porque dices tú, sí. vale, pero ¿esto de qué va? Pero en Dungeons and Dragons, un poquito en defensa de él, es un sistema que he jugado muchísimos años, No, no, no. a quinta de grado desde, o más. Y es un sistema en el que tiene dos sistemas de experiencia paralelos, el del personaje y el del jugador. Entonces, Mm, si tú llegas y no juegas mucho y de repente te meten un personaje de nivel 6, 8, 10, 14, ¿esto por dónde lo cojo? ujú. Sí, Si sí, tú no, no. empiezas a jugar una partida, juegas una partida hasta nivel 5, después empiezas otra aventura hasta nivel 10. No solamente sube el personaje, sino que tú Tu mismo rodaje, claro, sí, sí. es el que te hace aprenderte todos esos combos que tu colega. Aparte de Ujú, que hay después enciclopedias vivientes, que eso sí, ya, sí. pues bueno, bien. Esos son seres de otro mundo. Desde aquí un saludo a Tony, que yo creo que es capaz de decir de toda la ristra en cada una de las ediciones que se han jugado, ¿eh? Pero sí que es verdad que ahí tienes ese componente, por supuesto. O sea, no es lo mismo empezar ya una aventura con un nivel 6 7 lo que tú decías, que ya tienes toda una serie de habilidades, pericias específicas que te vienen de sopetón, que no que las vayas evolucionando. Yo, esa campaña que jugué, empezamos nivel 1, acabamos en nivel 14 o 15, no recuerdo mal. Entonces, claro, ahí
poco a poco ibas asumiendo, oye, espérate, que esto lo tengo nuevo, y esto, espérate, y esto lo utilizaba mal, pero ahora ya lo sé utilizar. Eso está clarísimo, que aquí la experiencia de juego es como todo, te proporciona más o menos experiencia, y yo creo que permite unir esa experiencia de jugador con experiencia de personaje. Claro, y yo creo que son las que molan, ¿eh? Quiero decir, Sí. estos juegos que tienen sistemas que van subiendo de nivel, cosa que a Ujú. mí, además, no es unas mecánicas que a mí me gusten demasiado. Lo de la subida de nivel me parece tan irreal que lo dejo para los Ya, videojuegos. Pero, bueno, a ver, en definitiva son divertidas, ¿no? sí. Tienen ahí un poco ese componente, vamos a decirlo, capitalista, ¿no? De decir, hostia, Ujú. que consigo esto y tal, y te da un poquito ahí de subir y el subidón, y está guay. Hay que Ujú. asumirlo y ya está. Pero bueno, Eso es lo que hay. Pero mira, ves, con esto de las subidas de nivel, a mí siempre, y mira que llevamos tiempo jugando, pero sí que es verdad que un cambio muy a positivo que yo encuentro en ese recorrido y que te proporcionas esa experiencia es la subida por hitos, y no tanto por los puntos de experiencia no te propiamente. creas que me gusta a mí tanto, ¿eh? Ah, hostia, pues a mí sí, sí. ¿Sabes qué ocurre? Que el hito, desde mi punto de vista, ayuda a la historia, Ujú, mientras que los correcto. puntos de experiencia ayudan a que el jugador aprenda, ¿vale? Ujú, Entonces, yo cuento un poco la anécdota, por ejemplo, el Descenso al Averno, que dirigió mi colega Daniel, pues claro, jugábamos por hitos. Entonces, ujú, cuando llega a cierto punto, tal. Claro, ya éramos gente que sabíamos jugar muchísimo. ujú, ujú. Pero cuando yo dirigí, por el año 2014 o 2015 o algo así, les dirigí Asesinato en Puerta de Baldus, Ujú. el sistema no lo controlábamos tanto. Entonces, yo no utilizo hitos, yo utilizo PXs. ¿Por qué? Vale. Porque o sea, no es que yo controle, sino que la historia y lo que quieren hacer los personajes controlen su subida. Entonces, esa aventura que realmente se puede jugar, yo creo que en unas 10, 12 sesiones o algo así, nosotros la jugamos en casi 20 o más de 20, Ujú, alrededor de 20. ¿Qué ocurre? Van surgiendo cosas, se van metiendo en una cosa u otra, y en esas 20 sesiones llegan a nivel 4. ujú, ujú. ¿Ya? Y ya está. Sí, sí. ¿Vale? Si No, tú lo no. haces por hitos, cuando llegas aquí, ¡pum! Cuando llegas allá, de esta manera puedes jugar tranquilamente. Esas escenas de drama, que mucha gente, Ujú. no, es que de idea no es para el drama, no sé qué, las puedes jugar, ¿por qué? Porque son porquises, porque no llegas con hitos, ya no Sí. tienes esa, tienes que llegar aquí, subes, llegas a qué, no, juegas. Y que si subes un nivel más, un nivel menos, pues bueno, pues igual la cosa Ujú. tiene que ser más fácil o más difícil porque te has metido en un embarrado que no mola, o bien si quieres que sea ajustado, pues tú modificas Ujú, esto, eso ujú. ya depende del Sí, máster. no, no. No, a ver, aquí está claro que es lo que decimos. Aquí cada uno tiene sus gustos y su manera de jugar, dirigir totalmente diferente. Yo he visto incluso un mix de ambas, ¿no? Oye, depende de qué secciones, por el tipo de componente de aventura, vamos a jugar por hitos, y en otros tantos vamos a jugar por puntos de experiencia, que es un combo así bastante loco, también hay que decirlo, mezclar las dos, pero bueno, oye, es viable. Yo ahí, por Sí. ejemplo, con el tema de las experiencias, en este caso soy más de hitos, pero también por lo que te decía, ¿no? En la llamada no hay un recorrido del personaje tan bestia o tan, voy a decir, necesario desde el punto de vista de cómo evoluciona por el tipo de aventuras. Entonces, claro, está muy enfocado a ciertos momentos, ¿vale? De que básicamente casi siempre coinciden con el final de un capítulo en el que se obtienen unas recompensas, y ahí puedes hacer ese desarrollo del personaje, de esas habilidades, ¿no? Entonces me gusta mucho. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho de la campaña que estoy dirigiendo actualmente, la de los Hijos del Miedo, en Ujú. que nos proporciona un desarrollo del personaje secundario, por decirlo de alguna manera, o paralelo a esta subida, que es por el tema del aprendizaje por el paso del tiempo, ¿vale? Porque es una campaña que dura en ficción mucho tiempo, por tal que te permite, oye, pues en este punto yo quiero estudiar, no sé, que quiero aprender, quiero mejorar, ¿no? Y te proporciona. Entonces eso le ha dado un saborcillo diferente, ¿vale? A esta primera parte de la campaña que hemos jugado, que me ha gustado mucho por eso, ¿no? Porque dices, oye,
está haciendo. Y además ha sido muy divertido porque la decisión de cada uno de los jugadores y jugadoras ha sido muy peculiar. Y a ver qué se encuentra luego. Claro, pero eso, más que la mecánica, yo creo que eso, o bueno, Sí, no, ahí no es mecánica. es más el tipo de aventura que estamos jugando. ¿Qué También. ocurre? Que según qué aventura nos permite utilizar, potenciar más unas mecánicas que otras. O sea, Sí. en este caso, por ejemplo, si queremos jugar una aventura de una manera, utilizamos la mecánica de los hitos, utilizamos la de los pepises. Correcto. ¿Vale? Yo me estoy encontrando en Dragonbane, que estoy dirigiendo la caja básica, que precisamente ese desarrollo, porque a la definitiva es Standard Chassion, ¿vale? Quiero decir, subes por habilidades y ya está. Aunque juegas con un dado de 20, me un dado de 100, simplemente. Y me estoy encontrando eso de que van subiendo poquito a poco. Entonces, mediante van jugando aventuras, van subiendo un poquito, y un poquito, y un poquito, y entonces se nota. Y claro, es un poco también el cuanto más utilizas una habilidad, tienes más posibilidades de subirla. Entonces, bueno, es un poco lo que decías tú, un poco gustos de cómo quieres que desarrolle. Si quisieras que esa partida se acelere, pues claro, tienes que pensar una manera de cómo que suban más rápido. Sí, de darles más de algún nivel, exactamente. Vale, o sea, que no utiliza niveles, quiero decir. Este Sí, no, ¿sabes? me refería, digamos, para eso, para esa subida que es el doble, el triple, lo claro, que sea decir, el escalón que tiene que pasar tiene que ser diferente, porque si no, bueno, te puedes encontrar un desalineamiento en lo que es el nivel de la aventura con el nivel de los personajes, ¿no? O las capacidades. Pero claro, también es que es el Dragonbane, en este caso, ¿vale? Tiene un concepto de juego que es un poquito old school, que lo que busca es que si te has metido ahí, búscate la vida de cómo resolverlo. Mientras que a lo mejor D&D gente no lo sepa así, dice, hostia, tío, tiene que ser más equilibrado. Por ejemplo, una cosa que hace una cosa mixta es el sistema de Ryutama de experiencia. Porque subes de nivel, pero te dan a escoger ciertas cosas, no subes ahí del tirón, ¿vale? Que os da guay, ¿vale? Porque es una cosa que con un poquito más mediada y ya no subes ahí a tope. Sí, pero bueno. Es un tema más selectivo, más concreto, también dependiendo un poco de lo que decíamos. Oye, ¿en qué momento hemos terminado? ¿Qué pienso que va a pasar? ¿No? Pues oye, tiro por ahí, ¿no? No es tanto de decir, oye, ¿qué habilidad he sacado? Disparo con armas, pues venga, pruebo de subirla y ya está. ¿Sabes? Sino, oye, ¿qué escojo? Eso también está muy chulo y en juegos no tan estrictos en esas subidas como D&D, como la llamada, encontrarte cosas así como planteas de Ryutama, yo creo que también es una manera diferente de ver y enfocar esas subidas de personaje, ¿vale? Teniendo en cuenta que luego hay juegos que no tienen ningún tipo de evolución de personaje porque están muy destinados a aventuras muy concretas y donde no existe, ¿vale? Otros que a mí me parecieron muy, muy curiosos, que es, por ejemplo, el de Tinta, ¿vale? En el que subes de nivel cuando mueres y dices, hostia, ¿sabes? Es muy, muy curioso. Es muy curioso eso, la verdad es que, ostras, qué lástima que me dio el juego, porque tenía una premisa ahí tal, y después cuando me lo encontré, que no me casaba a mí premisa y experiencia de juego, fue en plan de decir, uy, se me ha desinflado. Pero sí que es verdad que es muy gracioso el cómo, pues eso. Conceptualmente, ¿no? Le da la vuelta. Claro, y tiene que morir el grupo entero, es decir, no es que muera un solo personaje. No, todos, exacto. Tienen que morir todos para que subas de nivel. Y vas ahí y te enfrentas de nuevo al mismo desafío de otra manera que está muy guay. A mí me recordó ese concepto, ¿vale? A los videojuegos, ¿vale? A los Souls, ¿no? En el que tú cada vez que mueres vas mejorando y te quedas un poco en el cómo tienes que derrotar a ese enemigo, etcétera, ¿no? Pues un poco a ese rollo, ¿no? O sea, me enfrento, la palmo porque me han dado de palos y tal, porque he venido con las manos en los bolsillos. La siguiente, espérate, que llevo una mano fuera y entonces le arreo una, pero bueno, me sigue dando porque el siguiente es más fuerte. Y eso le da mucho juego también. Eso es interesante. Estoy de acuerdo. Cuando decías el tema de los encuentros y de las experiencias diferentes, de esos encuentros desnivelados, yo me he encontrado con situaciones muy rocambolescas de que incluso
encuentros que te propone el propio libro, la propia aventura, una de dos, o realmente se planteaban de una manera diferente a cómo tú la has percibido y la has ejecutado, ¿vale? O realmente están muy desnivelados en situaciones, porque yo me he encontrado en situaciones de jugar, pues, por ejemplo, la aventura del libro del Señor de los Anillos, la adaptación de quinta edición, ¿vale? Que a priori partes de personajes de nivel 1, tal, no sé qué, y tener un TPK en el primer encuentro. O sea, media hora de partida, TPK, adiós, muy buenas. Pero ¿Sabes? eso en el de la primera edición o el de la segunda. Es que no lo No, no, explicas en tú la muy bien. segunda, no, no, en la segunda, en El Señor de Vale. los Anillos, no en Aventuras de la Tierra Media. Vale. Hostias. ¿Y Y qué encontrarte con aventura es? este, la del... mm, Es que no piloto yo el Señor de la los de la Anillos. torre. La de la torre... En la de la torre TPK con... ¿Qué dices? En el primer encuentro con los bandidos. ¿Qué Y le dices tú? saqué, menos bandidos de los que teóricamente indica el Ostras. esto. Por eso te digo, fue un conjunto así, también te digo que tuvieron muy, muy mala suerte con las tiradas, ¿vale? Que Ya. alguna hubo, pero dices, hostia, esto aquí Algo falla. se me ha descuadrado algo, ¿vale? De hecho, ese mismo encuentro luego lo jugué con personajes de nivel 3 y la cosa ya cambió un poco y tal. Sí. Por eso digo que muchas veces las indicaciones que te encuentras, ya, También es verdad que en ese sentido el sistema de D&D a niveles bajos es muy peligroso. sí, sí, sí. Jugándolo con el sistema original del anillo único es... A ver, yo por ejemplo, la última campaña que empecé, el primer encuentro fueron con unos wargos y lo pasaron muy mal. Ujú. Pero tiene herramientas suficientes como para darle la vuelta y que Sí. aguanten un poquito más. No es lo mismo el sistema ese que a nivel 1 de D&D que tienes 8 o 10 puntos de vida. Sí, 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 no, no, y que además Entonces, una mala tirada ahí se nota y muchísimo no, más que en el y otro lado. conceptualmente ese componente táctico que tiene D&D, que no tienen otros juegos, pues se nota efectivamente, sí, sí. Pero ahí hay cosas curiosas siempre con los encuentros, ¿vale? Y a mí me pasa en algunos, y creo que lo hablábamos tú y yo también en alguno de las conversaciones, ¿no? Con esos juegos que vas predestinado a morir. Que eso también es curioso y que te lees los encuentros y al final dices, pero si de aquí no van a salir, o sea, no salen, o sea, esto es, voy, los tiro en el pozo y ya está, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo no estoy, no, quiero decir, no lo entiendo. Entiendo el concepto de alguien que quiera jugar algo así, ¿vale? Pero no entiendo el cómo alguien puede pensar en una cosa así para que eso sea un desafío de... A mí se me escapa. Yo no, los desafíos que yo pienso son otros. Y Ujú. cuando ya te... Por ejemplo, en la campaña, ¿cuál era? No sé si era la de Vecna o la de Sigil, en la Ujú. de... No me acuerdo A cuál de las Planescape. dos era. Sí, la de Planescape. No me acuerdo cuál de las dos era, que las últimas partes de la campaña eran encuentro contra no sé cuántos beholder o Ya. contra un par de dragones, contra lo que haces tú. A ver, Y- ¿dónde? O sea, chico, o sea, uno detrás de otro, no puedes enfrentarte. Sí, Esto hay que sí, resolverlo de otra manera. Esto a tortas no puede ser. claro. Entiendo que el propio, la propia forma de jugar de mucha gente u otra lo afronte bien porque son unos tácticos ahí de la leche y que Ujú. sepan enfrentar a los juegos, o bien porque no se enfrenten directamente a ellos. Y Sí, entonces hay que tomar las aventuras como decir, a ver, espérate, que la mecánica es una cosa, pero que la aventura nos está pidiendo otra. Que claro. es lo que muchas veces me pasa a mí con las aventuras de D&D y de otros juegos, que el sistema a mí, yo lo leo y me dice una cosa y la aventura me está tirando a lo De otro mismo, lado, sí, ¿vale? sí, sí. Y es un choque que tengo un poquito ahí muchas veces con ciertas aventuras. Bueno, es que yo me lo encuentro también en la situación, sobre todo en las primeras aventuras, ¿no? Conforme quizás lees más aventuras de ese juego, etcétera, tienes otras opciones, ¿no? Pero normalmente las primeras que acompañan, como son tan iniciales para hacer valer esa mecánica, pierdes mucho ese concepto de decir, oye, espérate, que a lo mejor se puede plantear de otra manera, ¿no? No lo sé. Es que a mí me ocurre, por ejemplo, sobre todo con juegos viejunos, ¿vale?
la llamada de Chulu, por ejemplo, D&D, ¿vale? Que las aventuras al final son durísimas, ¿vale? Estoy hablando de las aventuras viejas. Sí, Las sí, de sí, ahora las son un clásicas. poquito más de otra manera, ¿vale? Pero en cambio, por ejemplo, me encuentro juegos como Pendragon, que también tienen sus de edad, y las aventuras, vale, el sistema es letal de Pendragon, vale, sí, Sí. pero no es una cosa que te diga hasta aquí y es imposible. Sabemos que enfrentarte contra una mantícora, pues es duro de narices, bien, pero no te sacan 3 mantícoras y el desafío es otro. El desafío es el honor, el no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Entonces, Bueno, pues, yo creo que ahí es un poco esa conjugación, ¿no? De, oye, y que no perdamos de vista de que la mecánica que nos ofrece ese juego no me debe de obligar exclusivamente a ir en línea recta, que diría yo, ¿no? Sino que podemos hacerlo, ¿no? Y tenemos la tendencia, ¿no? Y poníamos el ejemplo de D&D, porque quizás es el ejemplo más extenso y tal. La gente cuando va a jugar D&D tiene el concepto de eso, pues entro en un sitio, saco mi espada y apuñalo al primero que encuentre, ¿vale? Conceptualmente o desde el punto de vista de público general, la gente tiene sí, eso en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, ya que te encuentras pues aventuras de eso, de venga, y ahora te salen 3 y luego te salen otros 5 y luego te salen 10 y claro. vas incrementando el nivel de desafío por volumen, por decirlo así, y no por el hecho de pensar, a ver, espérate. Es que hay un estilo dentro de ciertos juegos. Yo, por ejemplo, hay una cosa, yo Old School no he jugado mucho, he jugado algo y tal. La que más me gustó fue con una partida con Telmo Arnedo de Tesoro y Gloria, pero me acuerdo que anteriormente, unos años antes, en Murcia, en unas jornadas que no me acuerdo cómo se llaman, me dirigió pues, un cachito de partida Pedro Gil, el de la Marca del Este, ¿vale? Entonces nos planteó un inicio de campaña que estaba en medio del desierto y tal, y los desafíos eran de narices. Y de hecho no nos mató porque él no quiso y nos lo explicó. Me dice, no, a ver, aquí habréis palmado por esto y esto y estas opciones. Entonces, tiene una serie de desafíos que directamente matan. Vas allí, tienes que escoger entre unas cosas, si te equivocas te cae un rayo, claro, es de nivel 1, Sí, estamos sí, hablando de la Marca del Este que tienes 4 puntos de vida o sí, 6, sí. ¿vale? Y ya. Siguiente sala, escarabajos de fuego, que no sé qué, no sé cuántas, que ¿cómo lo superas esto? No es que te tengas que enfrentar todo, sino cómo tienes que pensar en cómo resolver la situación y en Correcto. cómo salir de allí con vida para llegar a tu objetivo, que es una cosa que muchas veces sí que creo yo que nos que nos falla, y es que vemos que hay un desafío, perdón, que hay un desafío y queremos que es todo combate. Y Ya, no. sí, sí. Yo, mira, este ejemplo que ponías me ha recordado mucho a la tumba de los horrores. Ujú. Claro, ¿Vale? La tumba de los horrores era ya, o sea, aparecéis aquí, hola, ya, primer acertijo, puzzle, llámale como quieras, sal corriendo ya. O sea, tú puedes palmar ya ahí. Entonces, estamos hablando de un extremo o un tipo de aventura muy extremo sí, y muy de esto. Pero claro, te puedes encontrar con situaciones así. Y tú, claro, cuando dices, no, yo voy a jugar a AD&D, pues a saco, pues abro la puerta, ¡pam! Mal. claro. Pero es que ahí la mecánica o sea, la mecánica del juego ya te está indicando cómo tienes que emplearla. Quiero Sí. decir, los primeros D&Ds, el Marca del Este, tienen unas mecánicas muy sencillas que el desafío va al jugador. Mientras que los juegos más modernos, por decirlo de alguna manera, o las versiones de D&D más Ujú. actuales, el desafío es para el personaje. Que esto Sí. es un poco una dicotomía que mucha gente, además relacionada en muchas ocasiones con, no, las tiradas de inteligencia las hace el personaje o el jugador, las de carisma, es que si me Ya. hablas, no, que haces tirada de... ¿Por qué? Porque el juego va orientado a una cosa u a otra, Aún correcto. ¿vale? Y te puede gustar una cosa más u otra. Sí, sí, Yo eso no, a ver, no... eso ahí volvemos a decir lo mismo. Gusto los colores. Ya Claro, está. ¿Sabes? Ahí cada uno juega como quiere jugar y como le gusta jugar, pues a él y a su mesa. Por lo tanto, oye, ahí cero problemas. Y de hecho también, y lo bueno, y yo creo que además a día de hoy, así como hace un tiempo cuando empezamos
a jugar teníamos menos opciones, una de las cosas que a día de hoy es poder escoger con un abanico impresionante de opciones diferentes, Y ¿no? dentro del mismo sistema, ¿eh? Y Ojo. dentro de Eso es, incluso del mismo sistema poder ver opciones diferentes, que eso también está muy, muy sí, chulo y muy interesante, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sí. así tienes donde escoger. Sí, yo, mira, el que tengo por aquí que se ve. Ujú, Ah, no, este es el señor aquí. Este, por ejemplo, que ujú. mucha gente lo conoce, es el sistema Jet Engine, pero ¿cuántos sistemas hay Jet Engine actualmente? Uno para Tienes cada juego. Forbidden, tienes Coriolis, tienes The Runner, que está pues por Por aquí, o ahí sea, tienes Alien, tienes tienes... Sí, Alien, sí. tienes no sé qué, y cada uno tiene su pequeño detalle que lo Ujú, hace diferente. A mí una de las cosas que me flipa, ese por ejemplo es uno de los juegos dentro de Jet Engine que más me gustan, pero Coriolis, ujú. hay una mecánica que me encanta y es que todos estos juegos tienen el tema de las repeticiones. Sí. Bueno, pues en Coriolis, cuando tú haces una repetición, no sufre un daño directamente pues, en la Ujú, característica o otras mecánicas que tienen, sino que lo que hace es que quien dirige coge una cuenta, un contador, ¡pum! Y ujú. se añade. Y repites, se añade. No sé, que utilizas uno, añades. Sí, Y sí. después esos poderes, o sea, Sí. esos contadores los puedes utilizar tú para lo que sea. Ah, Que crea una dinámica de decir, ostras, aquí lo que nos puede utilizar en contra de nosotros y que va creando presión, pero claro, ujú, si no repites, la puedes fastidiar y después le da unas herramientas tremendas al máster. ujú. ¿Vale? Entonces es una mecánica, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, pero Yo, muchísimo. yo se la he visto en algo parecido en Hellboy, ¿vale? Uh -huh, Hellboy lleva una adaptación es una adaptación mecánica de quinta, pero ahí influye el tema de, de la mano, ¿no? Y el cómo tú, dependiendo de cómo saques las tiradas, ¿vale? Pues vas dándole puntos, digamos, al director de juego o para que avance el plan paralelo maléfico que exacto. hay, ¿no? Entonces, ahí es, hostia, espérate. Y además, lo bueno es que tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Tú sabes que, hostia, aquí te ha llevado, Sabemos ¿no? que esto no es bueno, Exactamente. pero hay que hacerlo. Exactamente, ¿no? Entonces ahí esas mecánicas a mí me gustan mucho porque le dan una vuelta, ¿vale? Al, a sistemas pues, conocidos, ¿vale? Y que tal. Aquí decías, oye, yo soy un enamorado de Free League y todo lo que hace me encanta de forma general. Sí que veía que últimamente esa variación del sistema me parecía poco, lo encontraba demasiado repetitivo. Hasta que llegó Blade Runner, que ahí Ojo. vi un cambio ya muy sustancial en ese sistema. Por ejemplo, ya empezamos a tener dados diferentes, un poco a los Savage Worlds, ¿vale? Oye, dado 6 para una habilidad, dado de Uh -huh, 8, dado de 10, ¿no? Que eso ya te da un estilo también de juego muy, muy diferente, que lo sumas un poco también al cómo enfocas eso, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, el cómo tú quieres enfocar el juego para que pasen cosas, ¿no? Y en Blade Runner yo ahí, por ejemplo, vi un cambio muy, muy relevante en lo que estaba haciendo Free League, ¿vale? Y el cómo lo ha traspasado. sí, pero que es que además es una cosa que en Dragon Bane han metido su sistema de otra manera, lo han metido de tapadillo. Totalmente, sí, 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 O sea, totalmente. Dragon Bane, yo con toda la gente que lo comento, yo digo que es un Forbidden Lands con sistema Chosin. Ya Sí, está. sí. Y me flipa cómo lo han hecho porque además es que lo primero que te viene a la cabeza es que es un D&D y dices Ujú. tú, esto de D&D no tiene Tiene nada, poco, sí. ¿vale? Y en cambio te encuentras las mecánicas que tienes, o sea, es que es Forbidden Lands. Sí, sí. Con su, Quizás sí, sí, pero un tono, yo creo que más pues júbilo evidencia, como dice en la ujú. caja, ¿vale? No es Está, tan oscuro, quizás como Forbidden Lands, pero bueno, yo. está, está ahí, muy, muy interesante. No, yo creo que que es eso, hay ahora múltiples sistemas o múltiples mecánicas, reinvenciones de cosas que funcionaban, que, que te permiten escoger y te permiten generarlo.
Aunque a mí, por ejemplo, yo soy un director, un guardián, que para mí siempre la mecánica es un extra. ¿Vale? La mecánica es un extra. ¿Por qué? Porque no me gusta estar tirando dados continuamente, etcétera, porque me rompe un poco lo que es el sistema, ¿no? Entonces, me gustan sistemas que apoyen más ese, oye, tiraré en ciertos momentos desde el punto de vista lógico, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, me gustó mucho Delta Green. Ujú. Delta Green es un BRP reducido en ese sentido, pero que ya lo enfoca en el sentido de que como la propia temática ya va muy concentrada o concreta a un tipo de personajes, no hay no hay una creación de personajes tan extensa de elección de habilidades, etcétera. Aquí es, oye, esto es un sota caballo rey, tú eres un agente tal, no sé qué, tienes estas habilidades, por lo tanto ya está. Ya consideran que esas habilidades son para las que tú has estudiado, has trabajado y por lo tanto dentro del propio juego las aventuras ya te dicen, oye, si tienes un nivel X, ya directamente esto lo puedes saber, lo puedes averiguar, tal. Entonces, ya te restan volumen de tiradas, ¿vale? Que te puedes encontrar en otros, o en una, si me voy a un mismo sistema, en la llamada de Tulu, te diré que a mí me gusta mucho, pero hay momentos que es que te pasas el rato tirando. Claro. Pero Porque yo y creo que ahora también, para averiguar no sé qué esto, ahora para mirar no sé qué y tal. Al final pero yo yo creo esto que le eso es cambio. una herencia de una época Sí. en la que no sabíamos utilizar bien los sistemas y que ni los propios autores sabían cómo había que Ujú, utilizarlos porque se centraban en la mecánica y no se centraban en el cómo proseguir la aventura. Que de correcto. hecho, pues bueno, se dice la leyenda de que el rastro de Chulú viene de esas cosas y tal. Sí, 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 sí. Después he oído desmentirlo, pero bueno, Esto ya eh, sabes que está lleno sí. de historias por todos los lados. Pero lo que sí que es verdad que se ha quedado que a partir de ahí, esas mecánicas se han quedado en muchísimos otros juegos en el que la acción continúa, Ujú, ¿vale? Entonces tú exacto. fallas la tirada, ¿vale? El rastro de Chulú la puedes conseguir mediante gasto de puntos o lo que sea, Ujú, ¿vale? Y en otros juegos te dicen, no, ¿vale? Has hecho la tirada, vale, la fallas, no hace falta que repitas 300 veces la tirada hasta conseguirla, que no consigues la pista para avanzar la exacto. aventura, no, has tenido este fallo y unas consecuencias, esto avanza. Y ya está. Ya Esto es está. una de las cosas que, mira, últimamente yo no soy muy fan de juegos tipo Blades in the Dark, Forged y tal, porque bueno, por el tipo de juego me cuestan, ¿vale? Y eso que ahora estoy leyendo Candela Obscura, que está basado en eso, y Ujú. bueno, me forcé de alguna manera porque lo encuentro interesante, sobre todo yo a mí el tema de trasfondo siempre me llama mucho la atención y encontré una variante de lo que puedo jugar en la llamada de otra manera y tal, ¿no? Y el sistema va con eso. Y eso para mí es bueno. O sea, o es bueno. A mí me gusta. ¿Por qué? Porque, Ujú. oye, a mí yo puedo avanzar, ¿no? Yo si voy por la calle a paso rápido puedo tropezarme con una piedra, pero eso no me va a impedir seguir avanzando. Voy a Claro. seguir avanzando. Lo que pasará es que a lo mejor si ando siguiendo a alguien o tal, pues oye, o me he hecho daño en el pie y tardo unos minutos en recomponerme, por lo tanto pierdo la pista del que va adelante, o yo Exacto. qué sé, me doy una voltereta y me muero de la vergüenza porque lo hago en medio de la calle lleno de gente, ¿no? Entonces, Claro. ese tipo de historias o de mecánicas yo creo que son muy buenas para esto, para que se vea de otra manera de, oye, tiro un dado, la has fallado, pues no encuentras nada. Oye, ¿Utiliza pues ya está. relojes Candela Oscura? No, No, vale. no utiliza relojes en este caso. Los relojes yo los he visto hoy en Strix, ¿vale? Del Sí, Luis Montejano. sí. Eso sí que lleva relojes. En este caso no hay relojes. Vale. Es que ¿Vale? había en Luna Roja, también de Luis Montejano, además, Ujú, tiene una cosa y es que cuando fallas la tirada, bueno, en algunos casos, ¿vale? Tienes esas consecuencias y una de ujú, esas es que te abre un reloj, que es una amenaza más. ujú, ujú. Entonces, que te crea un nuevo reloj que hasta que no lo completas no puedes seguir. Sí. Entonces, te va creando unas dinámicas la propia, las propias tiradas de ampliar la Ujú, ujú. historia con cosas que pasan, ¿vale? Ya. Que está guay, pero no te paraliza. Dice, has fallado, no te deja aquí.
has correcto. fallado, pues bueno, pues esto se te complica y tienes que resolver otra cosa para avanzar. Ujú, Y bueno, ujú, está guay, que es una manera más de hacerlo, que si quieres jugar de una manera más directa, pues en lentece, evidentemente, pero que si lo que quieres es una narrativa o una forma de contar ujú, historias y no saber tú mismo lo que vas a jugar, está muy guay. ujú. No, aquí en este caso, además lo estaba mirando porque me ha recordado y lo tenía aquí a mano porque justamente estoy leyéndolo en estos días, ¿vale? Aquí hay dos cosas que no son propiamente los relojes como tal, pero una de las cosas en las que tú puedes gestionar ese fracaso, progreso, etcétera, pues es con la resistencia, etcétera, con gastar ciertas cosas, que eso sí que es muy parecido a sistemas, pues, pero aquí el reloj se utiliza para el progreso del personaje. Ujú. Contrariamente a lo que podíamos pensar, y para mí fue una sorpresa, por ejemplo, cuando lo leí, yo tenía en la cabeza de que, bueno, al final Candela era un poco más un juego de one shots, ¿no? Aventuras de 2, 3 ¿Ah, sí? sesiones, y etcétera. Tenía eso yo en la cabeza. ¿Por qué? Ah, No me digas el por qué, ¿vale? O vale, vale. sea, una de esas cosas que tú crees en ese momento, ¿no? Y cuando lo empecé a leer, te dicen que no, que justamente es un juego para jugar campañas, ¿vale? Entendiendo las campañas de que todo va por pequeñas misiones, es decir, no tienes o sea, puedes tener un mega arco, ¿vale? Y de ahí ir haciendo cositas, ¿no? Pero no tienes conceptualmente como puede ser una aventura de D&D o de la llamada, ¿vale? Que sí que vas teniendo misiones, pero al final todo va muy unido. Aquí son cosas un poco más pum, sueltas, ¿no? Y ese desarrollo del personaje sí que tiene que ver con lo que le llaman aquí la iluminación, ¿no? Que cada vez va dando la vuelta, ¿no? Y cuando se completa es cuando puedes subir un poco esas Hala, características, etcétera. Es una cosa que está qué bastante chula. guapo. Tengo que terminar de leerlo y probarlo, ¿vale? Porque tengo ganas de preparar una aventurilla y, y probar ese sistema, porque yo creo que está en ese punto, ¿no? De poder hacer cosillas y generar una experiencia sin tanta tirada como otros sistemas. Tengo ganas de leer, o sea, tengo curiosidad de leer Candela Oscura, eh, precisamente por saber un poco, porque tampoco es que no tengo ni idea, porque yo a esta gente de Critical Role los conozco de nombre, he visto la serie de Amazon, me he leído algún tal, pero no los sigo porque mi Ujú. inglés, el listening lo tengo horrible, entonces yo me pierdo en las aventuras. Ya, Y ya. estar todo el rato delante de una pantalla pues, con el Con traductor, los subtítulos y es tal, que pues no, sí, sí. A mí, no me da a la mí, vida. a mí me pasa en algunos momentos también. Sí. ¿Vale? Entonces, sí que tiene la estética, es muy chula, entonces Ujú, tengo curiosidad, pero te digo, no, aparte de que era un fit, no tenía ni idea. Y como acabo de salir ujú, de Luna Roja, que la verdad es que me ha costado bastante hacerme con el ujú. sistema, la verdad es que dije yo, Sí. Este es gracias. más ligero. O sea, conceptualmente lo que yo he encontrado frente a otros Forgets y tal, es que es más ligero. ¿Vale? Yo creo que lo han americanizado, por decirlo de alguna manera, justamente por ser de Critical Role, ¿no? Y tengo la sensación de que le han sacado una serie de capas para hacerlo más llano, voy a decir, más televisivo. Pero te permite, quiero decir, hay un concepto por ahí de juego que me parece que se lo leía Pepe Pedraz en los libros estos que hace sobre Ujú, mecánicas y sobre juegos y todo esto así, y es que hay lo que él llama sistemas elegantes, ¿vale? ujú, Creo que es lo que utiliza él. Entonces, al contrario que los sistemas elegantes están los sistemas complejos. Entonces, la ujú, diferencia son que los sistemas complejos te meten muchísimas capas para poder hacer cosas por cada capa que le meten. ujú, Mientras que el sistema elegante tiene una base muy sencilla que te permite desarrollar, ¿vale? ujú, Por ejemplo, Broken Tales es un sistema dentro de lo que él considera elegante, ujú, porque con correcto. 4 cosas, ¿vale? Tienes Puedes ahí un abanico enorme, ¿vale? Y tienes, mientras que, por ejemplo, Luna Roja tiene muchísimas es cosas, más ¿vale? complejo. Muchos Ujú, hitos, ¿vale? Para hacerlo, por un poco. Igual Luna Roja no es de los más complejos, evidentemente, ujú. ¿no? Pero para que se haga un poquito la idea. Entonces, ¿dónde lo meterías tú? Yo lo metería en elegante.
en este caso. Por lo que te digo, yo creo que se abstrae mucho de lo que yo al menos he leído de temas de Blades, Forged in the Dark, etcétera, ¿vale? Y se tira más a un sistema elegante, es decir, te proporciona unas cosas, ¿vale? Para que tú puedas ir haciendo y puedas ir jugando sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, Bueno, yo lo pondría ya. Si tuviéramos que hacer esa diferenciación, tiraría más hacia un elegante. a ver, ¿Vale? evidentemente esto es un poco Sí, polarizar, sí, a ¿no? ver. Entre medio habrá muchos glitches y todo esto así, y Y habrá cosas más complejas y cosas mucho más exacto. sencillas que cuando ya se simplifica demasiado dices tú, esto no sirve para nada. ¿Esto qué es? Exacto. Sí, sí. Claro, No, pero no. bueno. Aquí tienes esa, yo creo que tienes esa sencillez, ¿vale? De, oye, conceptualmente, cómo está estructurado y cómo es lo que te decía, ¿no? Oye, yo quiero hacer esto, tengo unas habilidades que van asociadas a un atributo y eso mismo luego te proporciona unos potenciadores en un momento dado, pues oye, para salvar esa tirada o intentar que el éxito sea el buscado, ¿no? Y ya. Y no tiene más allá, ¿no? Luego tiene cosillas ya peculiares, pues ya para enlazarlo con la ambientación, ¿no? Así oscurilla que tiene, pero muy, muy sencillo. Parte de la base de igualmente tema de tipos de personajes, etcétera, todo muy definido. Oye, unos arquetipos o un tipo de profesión asociada, entonces ya unas habilidades, eres más bueno en esto, eres más bueno en otro. Con lo cual, entonces, yo creo que encajaba bastante bien y iría en esa línea de elegantes, ¿vale? De la misma manera que incluso un elegante sí, que estaría un poco más sin llegar a complejo, pero tiraría más elegante, pues podría ser Delta Green por lo mismo. Porque, por ejemplo, las reglas de cordura de Delta Green, pese a darle una vuelta de tuerca de cómo poder gestionar esa cordura, a mí me parecen mucho más sencillas que en la llamada propiamente. A ver, la llamada la han simplificado mucho de cuando, no sé Sí, si no, a ver, no no sé tiene qué nada que edición ver. tengo yo, la tercera o la segunda, no sé cuál tengo yo por ahí. Séptima, mira, séptima es una delicia. ¿Por qué? Porque es lo que te diría. Oye, es un de 100, tú tienes muy claro lo bueno, lo malo que es tu personaje con eso, ¿vale? Que sí que ciertamente puede un personaje intentar buscar arqueológicamente algo cuando no tiene idea, bueno, es un poco irreal, ¿no? Es lo que hablábamos antes Sí, sí. pues voy a tirar, coño, pues mira, si suena la flauta y te saco un 1, pues lo he encontrado, ¿no? Pero bueno, tienes ese juego, al menos a mí me permite jugar con, oye, no, yo es que quiero hacer esto y tal, pero tú sabes de esto, no, tú no tiras ni de coña porque no vas a encontrar, no, que quiero Claro. tirar, que no vas a tirar, ¿sabes? Y poder potenciar en el otro lado y decir, no, yo es que tengo un 30, un 60, un tal, espera, no lo entiendes bien del todo, pero intuyes que va por ahí, ¿no? Hablando idiomas, por ejemplo. Entonces, te permite jugar mucho, mucho con eso, ¿no? Y ha simplificado mucho ese tal. Lo peor que han hecho en séptima son las persecuciones que no hay quien las entienda. No sé, es que Perse- no lo he leído. No, He, no, he o sea, jugado porque me dirigió mi colega, pero no me lo he leído. Entonces, no sé, lo que sí que me gustó mucho era cómo habían simplificado lo de los modificadores. Porque antes sí sí, que estaba el que sí más 10 pues no sé qué, que sí más 20. no, no, Lo no. típico que había, que era pues de los años 90 y todo Claro, casi. Y ahora me parece que se quedaba a la mitad cuando era difícil y a un cuarto cuando era una quinta extremadamente parte. difícil. Y ya está. Entonces, eso está Es muy una guay. quinta parte y la mitad. Entonces, con eso también vas mucho más fácil. Oye, ¿cuánto de difícil es esto que quiero hacer? Oye, sácame un extremo o sácame un difícil. Si me sacas un regular, pues oye, nada, te quedas. Eso ayuda mucho. Y luego, oye, como mucho, pues tendrás un bonificador si alguien te ayuda o tienes, ¿sabes? Pero lo bueno de eso es que lo puedes jugar mucho ya en la propia narrativa, ¿no? En cómo el personaje te lo cuenta, lo quiere hacer, etcétera. Oye, yo quiero hacer esto porque lo voy a hacer así de esta manera. Venga, va, ponte un dado de bonificación porque esa recompensa, ¿no? Decir, oye, o en vez de hacérmelo con un extremo, con un difícil te valdrá, ¿no? Mm. Y te permite jugar mucho con eso. De todas ¿Vale? formas, también hay sistemas eh, que te piden tirar y hay sistemas que penalizan tirar. Sí, eso también. Y eso
está guay, quiero decir, es el propio sistema te lo da. Después hay incongruencias, como digo yo, con Forbidden Lands, que es un sistema que penaliza tirar, pero te obliga a tirar, y Ya. entonces era más jodido. Dices, a ver qué pasa aquí, ¿no? pero me gusta porque ya te pone límites y cortas a esa tendencia de estar tirando todo el rato, ¿vale? Claro. Entonces, tiras, es una tirada y ya está, porque repetirla o por eso tiene sus consecuencias. Ujú. Entonces, y como tiene eso que habíamos comentado antes, de fallas la tirada, pero la historia continúa, ¿vale? Yo me acuerdo en Bioshock, estaban asaltaron a un... Sí, bueno, de hecho le prendieron fuego a un manicomio, Bueno, oye, nada, algo así. cosas que pasan. Y me acuerdo yo que precisamente con esa tirada consiguieron enterarse de todo, pero claro, la consecuencia fue que habían prendido fuego todo el Claro. manicomio. ¿Vale? Entonces, en plan de, sí, la acabas de liar tremendísima, ahora estáis buscados, tal, pero bueno, pues tú has conseguido esto, ¿vale? Entonces, bueno. Ahí esas cosas dan mucho juego y yo creo que hay un cambio importante en los diseños de los juegos, ya no solo en el entorno más indie, que siempre Sí, se buscan crear cosas diferentes, sino también en los juegos de grandes editoriales como Free League, como Wizards, como Chaosium, que apuestan por productos, ¿vale? Que te proporcionan una experiencia diferente. Yo eso lo veo y que te permiten, pues eso, jugar como tú quieres jugar o como a ti te gusta jugar, ¿no? Que no te encasillas, ¿no? Hablabas antes, ¿no? La tercera edición de la llamada de Tulu que yo jugué hace no sé cuánto tal. Oye, esto era jugar de una manera y ya está, no te podías salir de allí porque era raro. Tú ahora coges la llamada y puedes jugar de 20.000 maneras diferentes porque esto no lo cojo. Esto es lo que yo te decía de las persecuciones. Yo las persecuciones o sea, no sigo lo que dice el libro. Directamente lo hago a mi manera, a lo que mi lógica en ese momento influye o piensa y dice, vale, pues esto lo vamos a hacer así. Y de hecho, en una misma partida, yo siempre lo digo, los que juegan conmigo y tal, es, oye, yo voy haciendo y una misma cosa la puedo hacer de 3 maneras diferentes en la misma partida. ¿Por qué? Pues porque en ese momento la gestiono de manera diferente, que yo creo que eso es una de las partes importantes, ¿no? Yo, así como en los juegos de mesa, creo que las mecánicas, las reglas son muy necesarias para que el desarrollo del juego funcione, ¿vale? En el caso de los juegos de rol, yo creo que son un extra. No opino ¿Vale? del todo, ¿eh? No ¿Sí? opino de... No, no. A ¿No? ver, yo creo que el sistema del juego de rol te aporta una experiencia, o sea, te está empujando hacia llevar una experiencia. Si te la saltas, te Sí. la pierdes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que no está tan cerrado y entonces llega un momento Claro, en el claro. que, como las posibilidades que hay en un juego de mesa y en un juego de rol son infinitamente superiores en un juego de rol, las reglas no pueden abarcar todo y es cuando tienes Ujú. que hacerlo, ¿vale? Pero si de normal nos acostumbramos a no utilizar la base para hacer lo que el No, no, juego claro. nos quiere, entonces eso se rompe y no estamos Ujú. cogiendo la experiencia que, eso, que es totalmente lícito, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes que eso no es lo que el juego nos está ofreciendo, ¿vale? Ujú. No, está claro. Lo que pasa es que para que no se me malentiendan, no es que me lo salte, sino que directamente hay cosas que en ciertos momentos que a lo mejor eso encajaría, que por la manera de jugar no lo veo, ¿vale? Sí, sí. Entonces, ahí sí que hago esa diferenciación y donde tienes esa horquilla, ¿vale? De esa línea recta que puedes ir moldeando en cada momento. A ver, yo estoy, por ejemplo, a favor de saltarme las reglas en cierto momento o la mecánica en ciertos momentos en los que la historia manda. Porque esto De es una acuerdo. cosa que yo sí que abogo dentro del juego de rol.
también dentro de un contexto. Si estás jugando, Claro. por ejemplo, un Skull, pues igual la tirada es lo que prima porque la tirada es lo que te va a decir cómo hacer. ¿Qué es lo que Porque pasa? Correcto, sí, ahí sí. estamos. Estás jugando un embudo de, yo qué sé, pues sabes que se te van a morir 16 personajes. O sea, Ya está, no, asúmelo. no, esto va Ya así, está. correcto. Exacto. Pero, por ejemplo, si llegamos a el final de una aventura que nos ha costado 20 sesiones, etcétera, etcétera, y el personaje se lo ocurre muchísimo, y llega allí y es que a lo mejor no le hago ni tirada. Claro, claro, porque Porque para es qué. que la posibilidad de que cree una mala experiencia en todo el grupo por fallar una tirada es horrible. A eso me refería, ¿no? A ciertos puntos y a cierto momento decir, oye, esto es lo obvio en este momento y lo Claro. recupero luego, ¿vale? O lo aplico de alguna manera O lo aplicas de otra manera. diferente para esto. Sí, sí, no. O sea, es lo que tú dices. El sistema está diseñado para que te proporcione una experiencia unida pues a ese trasfondo, a esa ambientación que lleva. Una cosa sin la otra, pues para eso pues no te hace falta nada. Directamente coges lo que te interesa, es, oye, ¿qué ambientación me gusta esto? Y me cojo unos dados del tipo que sea y ya está, ¿no? Pero me refería más a eso, de decir, oye, hay ciertos momentos que ese sistema, esa mecánica, aunque sabiendo que debería estar, es preferible obviarla. Obviarla o cambiarla. Sí, ¿Por qué? En pro de la experiencia, en ese sentido, ahí en estoy de mi acuerdo. caso. Ahí estoy de acuerdo. También es verdad que hay una cosa, y es que yo creo que, aunque se está cada vez trabajando más en ello, todavía falta mucho trabajar porque todo el mundo habla de mecánicas y de la experiencia de Ujú. la mecánica, etcétera, etcétera. Pero nos falta todavía mucho trabajar por las aventuras y trabajar para conseguir que una aventura dé la experiencia de lo que nos propone el libro. Bueno, Hay, una, hay un enfrentamiento y una dicotomía, lo he nombrado al principio, me parece que de la charla, que enfrenta sistemas y aventuras, aventuras que nos están dando una experiencia totalmente diferente a lo que nos ofrece el sistema, que ujú. es brutal. Y poco a poco eso se está bajando y se ve cada vez menos, pero al principio era una cosa Claro, que dices tú, a ver, yo las aventuras clásicas de la llamada de Chulú son aberrantes. O sea, yo con todo el perdón de Dios, claro, no, no, que al que le guste pues muchísimo, pues mira, pero yo pues no, no. no, O hay sea, me leí ¿cómo se llama? El Tren Expreso, no me acuerdo cómo se llama, horror en el de Orient Horror en Express. Orient Express, y es en plan de decir, ¿perdona? O sea, la fumada muy chula, pero que deje las drogas, o sea, de verdad. Nada, eso, con el tema de las aventuras yo creo que hay un problema, ¿vale? Grande, por justamente eso. A día de hoy me está costando encontrar aventuras bien asociadas a la premisa del juego, ¿vale? Ahí estamos. ¿Vale? No consigo encontrar una línea, ¿vale? Que vaya, digamos, de la mano. Es decir, y para que se me entienda, o sea, Warhammer Fantasy Roleplay, por ejemplo. Sabemos que es un juego bastante gamberro, bastante loco en ciertas, muy turbio en ese sentido. La campaña del enemigo interior es una campañaza brutal, ¿vale? Y está bien, digamos, tiene su encaje, ¿no? Pero sí que es verdad que la, la manera de plantearla te requiere de tú ponerle superglue en ciertos momentos, ¿no? Y decir, ¿y esto aquí por qué, no? Al margen de que además esa campaña he puesto, creo que el peor ejemplo posible desde el punto de vista de que, claro, tiene además tanto extra Sí, que puedes hacer ahí. Pero si nos vamos al ejemplo que ponías, ¿no? Horror en el Orient Express, que además la he jugado, nos hemos tirado ahí no sé cuánto tiempo jugando. Hay momentos de la investigación y además la hemos jugado la full experience, ¿vale? Es decir, uf, con las subaventuras que te hacen los flashbacks, ¿vale? O sea, la hemos hecho completa, ¿eh? Pues te encuentras con la situación de que en ciertos puntos
hay inconexiones que te hacen, a mí me sacaban de la partida totalmente. Me he perdido. Me he perdido, ya no sé por dónde tirar, ya no sé qué hacer, ¿vale? Y como a mí, alguno de mis compañeros de mesa. Entonces, yo creo que cuesta mucho, y no sé si solo en campañas largas o en cortas, que haya esa conexión buena. Yo, a ver, yo digo, yo creo que cada vez ocurre menos. Pero sí que es verdad, por ejemplo, yo D&D noto que tira mucho hacia una única premisa de juego, por ejemplo, cuando en el manual nos abre muchísimas posibilidades, y es en plan de decir, ¿por qué no me explotas más posibilidades? Posiblemente por las ventas, o porque la gente quiera tal. Bueno, sí, Porque, claro, Asesinato Puertas Baldur's es una de las aventuras que a mí de Dungeons and Dragons más me ha gustado, y por lo que parece ser, la gente no la pone muy bien. Yo siempre digo hablar con ella, pero siempre, no, es que la gente no sé qué. Dices, pues chicos, a mí me parece una aventura brutal. Y sobre todo si nos vamos a las primeras, pues eso, te encuentras el dungeon, y ahora afortunadamente no es así. Y de hecho, ya en los años 80, 90, creo que de hecho los 80, la versión de TSR inglesa ya hacía otro tipo de aventuras que eran diferentes, ¿vale? Pero también es verdad, ya actualmente, que eso ya te digo, esto poco a poco se va trabajando de otra manera, las aventuras tutoriales que nos ponen los libros deberían de estar más cuidados. Yo, por ejemplo, me acuerdo en Coriolis, que digo, el juego me flipa, pero la aventura, lo único que nos enseña es a tirar dados. Y es en plan de decir, si a ti el libro tienes combate, persecución, naves, etcétera, etcétera, ¿por qué no me metes un poquito de cada? ¿Por qué te me dedicas a la investigación de ir aquí y pegar 4 tiros? Tuve que ir a una aventura de Michel González, que la versión de que cuando hicieron aquí la preventa, el mecenazgo, pues me parece que escribió 1 o 2 aventuras y tal, y en esa aventura encontré lo que no encontraba en el libro. ¿Vale? Eso sí que es verdad. Y ojo, aquí abrimos un melón. Libros que te vienen sin aventuras. Wow. ¿Hola? No, necesitas ayudar a introducir, porque aquí, independientemente de que hayamos dirigido mucho o poco, necesitas una primera de esto, ¿no? Y decir, ¿por qué no tienes una aventura? Me pasó con Delta Green. Oye, ¿por qué no tienes una pequeña aventura? Vale, sí, viene con la pantalla, que ahora saldrá, y por suerte somos tipos de recursos que sabemos dónde hay esa información, etcétera. Pero hostia, a mí me cuesta mucho que haya una aventura que haya un libro de reglas sin una pequeña premisa corta de cómo enfocar el tono del juego, ¿no? Y el cómo poder hacer, ¿vale? Para poder desarrollar esa parte. Entonces dices, hostia. Además, a mí me ayudan muchísimo a la hora de las pocas aventuras que me escribo yo y que alguna vez comparto lo que sea, para escribirlas según cómo lo ponen. Estructuralmente, Claro, exactamente. hay un montón. Por eso, por ejemplo, Broken Tales me parece tremendísimo porque, coño, el libro son aventuras. Sí, sí. Es que te marca el tono, aparte de que ya el libro te explica cómo hacerlas, ahí te ponen ejemplos. Y ya con el segundo que han salido, el Broken Ones, lo mismo, tienes otras tantas. Entonces es la antítesis de todo lo que estamos hablando. O sea, es el ejemplo perfecto. O sea, sí. A mí eso, por ejemplo, lo veo mucho en la llamada. Sí que es verdad que además ahora hay como una especie de moda de que esas aventuras están en esas Quick Start, ¿no? En esas guías rápidas. ¿Vale? Sí. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Sácamela en el libro, que está muy bien que saques la aventura con la guía rápida, que eso está muy bien, porque así, oye, si es un mecenazgo o si quiero probarlo antes de comprarlo, es perfecto, ¿no? Con ese resumencillo de reglas básico y tal, que eso está muy chulo, ¿vale? Pero, joder, luego no me la saque, o sea, ponme una, sino la misma, una continuación, algo por el estilo, algo que te permita hacer ese aterrizaje, porque a lo mejor yo ya sé de qué va esa premisa de juego, ya me llama la atención y paso de esa guía de inicio rápido y me voy directamente al libro. ¿Por qué tengo que volver atrás o ir a buscar ese producto? Me da la ¿Vale? impresión de que es porque ya asumimos que todo el mundo tenemos internet.
y que todo eso lo podemos encontrar en algo buscando Sí, sí, claro, simplemente. claro. Esa sensación que me da. Es igual que en algunos libros cuando aparece la ficha de personaje. Ya. Que dices tú, vale, sí, hoy día mío te Sí. las puedes cargar. Pero el otro día, por ejemplo, bueno, precisamente fue un poco torpeza por mi parte, pero buscando la ficha del Liminal en PDF, Ujú. me descargué una, dije yo, vale, bien, rápido, pues así la mando para... Y era editable. ¿Qué ocurre? Que en todos los huecos me aparecían ceros. Ya. ¿Vale? Es verdad que en Liminal tiene ficha en el libro, ¿vale? O sea, Ujú. no es el mejor ejemplo, pero es un poco lo que ocurre cuando no encuentras los productos directamente ahí. Sí, sí, que también te digo que claro, es normal que no pongan las fichas en el libro porque ahora a día de hoy nadie los fotocopia, como Sí, antaño, o sea, sino que las pero, imprimimos, ¿no? O sea, pero pero que bueno, no todo el mundo tiene internet. no, 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 correcto, correcto. Es que es eso, es que, a ver, mi hijo de 11 años, si coge un juego de rol, él no tiene internet cuando yo le dejo, Sí, sí, claro, claro. ¿vale? Y si va al colegio a hacerse unas fotocopias o va a la copistería a hacerse unas fotocopias, o bien se lo Necesitas sí descargo previo, yo, claro, sí, sí, claro. claro, es un poco, no es solamente los niños, pero hay gente que internet no lo tiene tan al dedillo como Sí, nosotros. sí, por eso te digo, pero que es una cosa curiosa, Sí, pero sí. bueno, esto es lo que hay, pero bueno, es lo que toca. O sea, los tiempos cambian y por lo tanto hay que adaptarlo. Y que Hay de que normal es para adaptarse. mejor, ¿eh? Quiero decir, No, sí, de sí. normal es para mucho mejor. Lo que pasa es que sí que es verdad que no solamente podemos quedarnos en lo que es mejor, la mejoría para, digamos, lo que tal, y olvidarnos de gente que no tiene esas posibilidades o que no Ujú. está acostumbrado o que no sabe buscarlo o que mil cosas. Yo Sí, sí. tengo conocidos de cuando mi antiguo club, de cuando empecé con 15 años a jugar, que yo tengo un colega que se llama Carlos, que lo quiero muchísimo, y que siempre me pregunta que dónde está el índice de Google, porque no se acostumbra. Ya, Y ya. un tío de 50 y tantos años que ha tenido tiempo para ponerse al día, pero que no se habitúa. No sabe Ujú. buscar, le cuesta muchísimo, etcétera, etcétera. Entonces, a una persona así, métele la ficha en el libro. Claro. Le ayuda, le ayuda. Está, Claro. está claro. Pero bueno. Oye, Funs, ¿qué te parece? Va. El que más nos gusta y el que menos nos gusta. No de juegos, Empezamos, sino mecánica, ¿vale? empezamos poniendo entre papá y mamá. O sea, Hombre, hombre, vamos a ahí generar un poquito de debate. Va. venga, va, empieza tú. Yo, mira, el que me gusta menos, y ojo, esto no es que sea peor, es que no me gusta, repito, ¿vale? El 2 de 20. Sistema 2 de 20. Sistema 2 de 20 no consigo. O sea, he jugado a Dune, he jugado, ¿qué más? Ya te lo diré, a Tum Chulu. Estuve incluso en un testing, en una beta testing de Modifuse y tal. No consigo, o sea, se me hace lento, tío. Se me hace lento el 2 de 20. ¿Eh? Quizás ya me cuesta mirarlo con buenos ojos y ya cualquier cosa se me complica. Se Es me que no sé complica si lo he mucho. llevado yo a mesa, el 2 de 20. Sé de qué va porque he leído alguno. De hecho, creo que tengo el Mutant Chronicles en inglés y tal, pero no lo he llevado a mesa porque la edición, precisamente la última que sacaron, no. A mí no me ha encajado. O sea, o sea, lo encuentro lógico, ¿eh? Pero a mí se me hace lento. Sí, sí, sí. Uy, perdón. Seguramente por lo que decíamos, ¿no? La manera de jugar, etcétera, a mí se me hace muy, muy complicado el estar pensando el de esto. Y en cambio, sé que conozco gente que es muy dada a este sistema. Dice, Uh no, -huh. si es súper ágil, digo, joder, pues yo la agilidad no lo veo. No En la mi ves. caso, el que menos me gusta de lo que he probado ha sido el 2 de 20. Uh -huh. Pues yo no estoy seguro porque tampoco es que haya jugado tanto, pero no me gustó mucho la experiencia de Savage World. ¿De Sé que hay Savage? mucho. Sí. A ver, no es que
vea que es un mal sistema, el sistema funciona y funciona Bueno, muy bien, o sea, pero me pide cosas que a mí no me llaman. ya. Ujú. Hombre, tiene su que, porque además al principio cogerlo, a mí me costó, ¿eh? Ujú. Porque es un sistema que, claro, utilizas dados diferentes para tus habilidades, la subida cambia, Pero eso no es etcétera. problema. Ryutama funciona así y me encanta. O sea, quiero decir, Ujú, ujú, no he dirigido Sabas ujú, precisamente porque me dirigieron un par de partidas, ujú, no me convenció el sistema, ¿vale? No sé, no me sentía cómodo con ujú, él, me pedía tal, y intenté leerme el libro y fui incapaz, ujú. ¿vale? Yo ahí lo siento, Tiberio, perdóname, pero Oye, fui cada incapaz. uno, cada uno tiene sus gustos. Esto Sí. es así. No, Y entonces me queda un poquito con esa espinita, porque además todo el mundo habla muy bien de él, ujú. pero es en plan de decir, uff, Bueno, aquí la experiencia, supongo, la experiencia que tú vives también hace mucho, ¿no? Lo que decíamos. Oye, a mí el 2 de 20 no, porque se me hizo lento, ¿no? A sí, ti, Savage te pedía unas cosas que en ese momento no tal. Y aquí también siempre hablamos de lo mismo, influyen muchas cosas. Quién te lo dirige, cómo te lo dirige, tus compañeros de mesa, etcétera. Son un cúmulo de cosas que te proporcionan una experiencia, y sí, esa sí. experiencia puede ser buena, mala, regular, que la asocias. O sea, al No, no, final, no, pero en este caso fue el sistema. Quiero decir, yo vale. lo probé en unas jornadas con un club amigo que son los de la Goblinera. Un saludo para la gente de la Goblinera de por aquí. Ujú, Y la partida fue, los compañeros de mesa fueron geniales y me lo pasé muy bien ujú. en la partida. Pero yo noté que el sistema conmigo No no te, iba. no te No, hacía. ¿vale? Bueno. Entonces, es eso, y me he quedado con eso. Y después jugué con otra partida que me dijeron en el club, no me acuerdo quién, hace ya más Ujú. tiempo, y me ocurrió lo mismo. Y es en plan de decir, ostras, no, no. No, bueno, ahí. Mm, ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, sé que hay variantes de D&D que me han gustado poco o nada, ¿vale? Por Ujú, ejemplo, Eidendor, lo siento, pero no, ¿no? Pero claro, es un D20 a la definitiva, entonces no puedo ujú. meter desde 3.5 hasta Ya, Eidendor, pasando por aventuras de Rokugan, pues hay unos que me han flipado y otros que pues me han mm, cojeado. sí, sí. Pero en este caso sabes toda la experiencia que he tenido y ya lo que he sentido del sistema, Ujú. no, no es para No. mí. Bueno, aquí gustos los colores. Y si nos vamos al otro extremo, algo que digas, esto es mi referencia. Pues a ver, yo diría que es el año único, pero voy a decir que es Dragon Ball. A ver, el Sí. año único es un sistema que me encanta, ¿vale? Lo flipo desde primera edición, los cambios en Ujú, segunda me han encantado, o sea, estoy enamorado del juego, pero es que ha llegado Dragon Bane y me aporta muchas cosas que me aporta el anillo único, pero ujú. simplificadas. Ya. Entonces, yo soy una persona en las que las aventuras, a ver, aunque juego a Blade Runner, aunque he jugado juegos Ujú, futuristas, va a ser en plan de investigación y horror, etcétera, etcétera. Broken Tales, ya sabes que Broken Tales sí, estoy sí. enamoradísimo de él, pero el sistema que ahí me tira por defecto, que yo me siento como para dirigir, es el que me da viaje, exploración, combate y social, Ujú. ¿vale? Y eso lo tiene el anillo único. ¿Y qué ocurre? Que después llega Dragon Bane, todo eso, y me lo simplifica Y te muchísimo. lo pone. Sí. Entonces, lo estoy usando como un gorrino Ujú. y esto es todo, amigos. Y ya está, y no hay más. Oye, así de simple y sencillo. Ya No, está, sí, no, sí. está claro. Yo en este caso me pasa algo parecido. mm, Intento jugar muchas cosas, pues porque me llaman la atención. Y el Anillo Único, hace cuestión de un par de semanas, empecé a dirigir las aventuras de la caja de inicio en la comarca, que además son una versión reducida de lo que realmente es el Anillo Único, pero oye, para empezar, para mí el Anillo Único no había jugado nunca en primera edición, pese a que tenía por ahí el tema, pero no se había dado. Y de hecho, jugué antes la versión de quinta del Señor de los Anillos, que no la del Anillo Único, ¿no? Pero sí que tiene ese punto, ¿no? Esa exploración, ese viaje, tal, es muy chulo, ¿no?
pero sí que es verdad que, hombre, tiene su complejidad y es, voy a decir, no pesado, pero bueno, es un Es poquito... complicado. Exactamente, ¿vale? Es O un sea, sistema tienes que tener complicado. muchas cosas encima de la mesa Sí. para decir, oye, vale, esto por aquí, esto por allá, ¿no? Entonces eso, pues bueno, me gusta y tal. Pero si tuviera que escoger uno, yo soy muy fan de BRP, por lo que decía antes al principio. Me permite jugar de la manera que a mí me gusta jugar, que es un sistema ágil, un sistema Ujú. entendible, va de 0 a 100. Además, tú sabes que si tienes un 0 eres un puto paquete y si eres un 100 eres un superhéroe, ¿no? Ujú. Y, y ya está. Y de aquí no me salgo ni modificadores, ni historias raras que siempre me cuestan, por lo que decía, ¿no? Oye, yo he jugado a D&D y me gusta y tal. Pero el tener que estar pensando, espérate, y ahora tiro, y le sumo no sé qué, y ahora tú qué tienes, y tal, no sé qué, esto a mí se me complica, ¿no? Yo me voy a esa simplicidad de, oye, yo tiro un dado de 100, sí, perfecto, no, pues mala suerte. Y ya está, piensa en hacerlo de otra manera o Claro. invéntate algo, ¿no? Es esa parte que me gusta. Entonces, para mí, BRP, ya sea la llamada de Tulu o en alguna de sus versiones, Delta Green o Warhammer Fantasy Roleplay, que tiene un giro de cosillas también diferente, es el que me llama más o el que de hecho utilizo más, ¿eh? Y como tú decías, probamos otras cosas y son muy chulas también. Por Sí, ejemplo, sí. Tales es muy chulo, Alien es divertidísimo y tiene un componente ahí con los dados de estrés muy peculiares. Ujú. Dragonman es la risa. Obviamente puedes echar además unas partidas de estas de, venga, Sí. locura máxima ahí metidas. O tienes cosas como... ya te lo diré. Ya se me ha ido de la cabeza. Bueno, ya me vendrá. Pues da igual. Pues yo muy amigo de los BRP no soy. Ujú. No es un sistema que a mí me... Pero hubo uno hace ya unos añitos que me encantó. Far West. Clásico. Pero no el viejuno de los años 90, el Ujú, que ujú. sacaron, es que no sé Posteriormente, sí. cuándo, sí, posteriormente, no me Sí, sí, acuerdo sí. bien cuándo fue. Y ese no me lo... No tenía intención de comprármelo, pero saqué pasta de un artículo Ujú. que me pidieron escribir o no sé qué, no sé cuántas, y lo cogí. Y me quedé enamorado. O sea, fue de esas cosas que dices tú, esto, pues mira, lo cojo de Venga, esto. va. Y me quedé enamorado. La creación de personaje me encantó, Ujú, porque te permitía mucho el ya crear una idea de personaje, etcétera. Y después ya tenía, aunque no es tan simplificado como Séptima, de ujú. la Yema de Chulu, sí que ya tenía ciertas simplificaciones. Es verdad que a lo mejor con los duelos se complicaba un poquito más, pero yo lo noté muy simplificado y me gustó bastante. Ujú. Entonces era eso. Y eso que Far West, pues bueno, no es Bueno, las películas da de lo que da. oeste no es una cosa que yo, pues actualmente, ¿no? De pequeño sí que me veía muchísimas películas y todo esto así, pero Ujú. bueno, yo creo que la gente de nuestra edad, ¿quién no ha visto? Yo qué sé, Sin Perdón o Alguna nos ha caído cosas seguro. así. Es como cuando llegaba Semana Santa y te tocaba las de Ben-Hur y compañía. Uf, Alguna en algún momento, aunque sea un cacho, has visto. tío, Eh, que prefería olvidarlo, ¿eh? O sea, yo ya no me acordaba de esas. pues mira, ahí están, ahí están. Juegos de romanos de rol también hay por ahí, o sea que siempre puedes adaptarlo. Sí, 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 no, ahí hay cosas interesantes a tener en cuenta sí, con estos juegos, porque además es lo que hablábamos, ¿no? Hay sistemas que parten y luego hay algunos que los mejoran o les dan les dan ese punto a la ambientación muy buena y hay otros sí, que mal y ya sí. está. O sea, Yo ahora un esto... poquito hablando del anillo único que decías tú, el sistema complejo y tal, una cosa muy buena que tiene el anillo único es, sobre todo en la segunda edición, la primera edición era un poco más complicado, y es que sí que está ordenado. Y es que además tiene las 4 o 5 mecánicas que tiene, las tiene muy claras, y entonces ayuda a que no se sienta excesivamente complicado. Entonces Sí. tú sabes que la mecánica es tirar un de 12 más los dados y sacas éxito, etcétera, etcétera, y tiene ese componente de cuando
tienes los éxitos, los aces en el dado de habilidad, que te explota, digamos, y tienes éxitos adicionales y todo esto así, y es una cosa muy chula, ¿vale? Tiene ahí ese pequeño, esa chispa, ¿no? Sí. Que le permite, pero después te dice, no, pero si quieres hacer esto, se hace así, si quieres hacer esto, se hace así, si quieres hacer esto, es aquí. Viaje, exploración, hablar y el combate. Entonces eso ayuda mucho a lo que hablábamos al principio de que no se sintiera complejo, aunque en realidad el sistema sí que tenga cierta complejidad porque no tienes una sola mecánica, ¿vale? Es decir, tiras un de 20 y bajas probabilidad y es todo lo que hay, sino que aquí esto se hace de esta manera, esto se hace esto y esto sí se hace así. Pero no se siente porque lo dejan tan claro que ayuda a llevarlo a la mesa. A mí me ha gustado y es un sistema que es eso, tiene su complejidad, pero no es complicado de aprender. Exacto. ¿Vale? Que eso también es un poco la experiencia. Hay sistemas que se te hacen durillos, básicamente porque te cuesta aprenderlos. ¿Sabes? Y tienen una complejidad y además su curva de aprendizaje es larga. Entonces, sí. De hecho, de esos sistemas, un poco, que además entran de los que yo suelo manejar, por lo que lo digo, porque tienen exploración, viaje y todo esto así, y que además todos tienen punto de común que suelen jugarse en localizaciones. Y por un lado tenemos Dragonbane, que ya lo hemos nombrado, súper sencillito, etcétera, etcétera, que es muy parecido a Forbidden Lands, que es lo mismo, pero un pelín más complicado y con unos extras muy, muy chulos, ¿vale? Y por otro lado tenemos Toothman Chronicles, que yo me acuerdo que cuando leí el libro, bien, ¿vale? Lo entiendes, el sistema, pues un dado de 100, tal, no sé qué. Digo yo, para hacer los personajes tienes que tener una ingeniería. sí. Después me explicó, no me acuerdo quién fue, que me explicó por Twitter y tal, me dijeron, no, mira, es que tienes que hacerlo de tal manera, y dices tú, vale, bien, esto ya tiene más sentido, pero chico, o sea, si no tienes a alguien que te lo diga y después tiene tantos diferentes tipos de magia, tantos diferentes de no sé qué, dices tú, por Dios. Entonces, claro, siendo que además es el mismo juego que Dragonbane, ¿por qué el uno me explicas las reglas en 20 páginas y el otro necesitas 2 libros? Ya. Eso también es complicado. Mira, a mí me pasa un poquito eso con Pathfinder. Pathfinder, o sea, se escapa de mis capacidades. No puedo. O sea, tiene una complejidad. O sea, no es que. No quiero llamarle complejidad porque no creo que sea complejo. Pero, o sea, desde el punto de vista de, uy, es ultra complicado. Pero tiene lo que decíamos antes, tantas capas y tantas posibilidades de elección que se me hace eterno, ¿no? Y mi curva de aprendizaje con eso es muy grande. Sí. Entonces, me da pereza. Y lo que tú dices, oye, luego te encuentras además un manual, un tocho que es un manual para calzar una mesa o para hacerte ahí un de esto que dices, ¡buah! Ahora me tengo que leer todo esto para aprender a jugar. Además que esto chazo, ¿eh? Sí, por eso. Sí, sí. ¿Vale? Me cuesta mucho por eso, ¿vale? Y es un juegazo seguro, no tengo ningún Sí, tipo de duda. Pero no. yo No lo he aquí. probado con la caja básica y lo juego además con los críos. Si lo juegas con los críos significa que se entiende bien, que no es una cosa muy Sí, complicada, está pero claro. claro, a unos niveles bajitos, Ahí ¿vale? está. Y tiene cosas muy chulas como que tienes las acciones por separado, en vez de que en Dungeons and Dragons tienes movimiento, acción, no sé qué. Aquí tienes 3 acciones, las puedes utilizar como te da la gana, Exacto. y levantas el escudo y no sé qué, y tiene cosas muy chulas, pero sí que es verdad que a mí me costaba, me sentía que necesitaba más esfuerzo para estar pendiente y hacer todo eso. Es un poco Exactamente. lo que eso. Y en la magia me flipó, ¿eh? Porque eso de que pudieras utilizar las 3 acciones para entrar a un mismo conjuro o uno teniendo un efecto menor, etcétera, etcétera, me parecen ideas No, brutales, ¿eh? sí, por eso te digo que no, es un mal juego, para No, no, nada, no. ¿vale? Es un buen juego, pero sí que es verdad que tiene ese punto Sí. de también, que yo creo que eso hace también mucho, ¿no? Seguramente tu experiencia con la caja de inicio es una entrada. Yo soy súper fan de las cajas de inicio. O sea, las cajas de inicio a mí me parecen uno de los mejores productos que hay dentro del mundo del rol
para todo el mundo. A mí me encantan, o sea, yo coleccionaría solo cajas de inicio porque son brutales, ¿no? Y además, últimamente estamos viendo además unas producciones de cajas de inicio Sí, chulísimas, ¿vale? sí, Pero sí. yo creo que es un producto muy bueno justamente para que esa curva de aprendizaje no sea tan ardua al principio, ¿vale? Y posiblemente tu casuística con Pathfinder, en este caso, esa caja de inicio te ha ayudado mucho, ¿vale? O a mí me hubiera ayudado mucho a que se me cruzara menos ese sistema. Posiblemente, posiblemente. Lo que pasa es que a mí me ocurre una cosa y es que, a ver, cajas de inicio no tengo tantas, tengo alguna por ahí, pero no tengo tantas. Pero, por ejemplo, con la del anillo único, yo no la siento como una caja de inicio. Porque la experiencia que me da la caja de inicio no es la misma que la del manual básico. Entonces, si ya me proporciona una experiencia diferente, que yo entiendo que las reglas sean reducidas y entiendo que el gancho de los Hobbit y la comarca y que hayan aprovechado la caja de inicio para meterte ese material que no te han metido, ¿vale? Lo entiendo todo perfectamente, pero entonces, claro, lo primero es que me obligas a cogerme si quiero tener ese material, ¿vale? Que es como un suplemento, que no me aporta tal, pero la experiencia de juego no es la misma que la del básico. Y ahí me encuentro un poco... Bueno, Pathfinder no me da esa sensación, me da lo mismo que el manual básico, pero con unas reglas sencillas, ¿vale? Y entonces ahí sí que la entiendo. Las de D&D, pues lo mismo. Ya puedes quejarte de que si el contenido es poco, que si el contenido es mucho. pero eso es otra Eso es película. otra cosa. Pero la experiencia te dan unas reglas básicas que son el SRC, el Sí, SRD, sí. punto, que es lo 4 fichas de personaje y la aventura, ¿vale? Entonces, eso sí, porque además yo también a mis críos les he dirigido Bueno, los dragones y eso las mismo tempestades. con la caja de inicio de Warhammer Fantasy Roleplay tienes esas situaciones. Es una caja de inicio, una aventura, unas fichas de personaje, unos tokens, unos mapas y un libreto de reglas resumida. ¿Vale? Que ahí está bien. Entonces, es la misma experiencia de juego. De hecho, además, la aventura que te viene es divertidísima de jugar y te enseña muy bien esas mecánicas, ¿no? Ahí sí que es cierto que a lo mejor, yo creo que ahí hay más esa experiencia que hay en el anillo único, hay una segmentación de ese contenido, ¿no? Igual que en la pantalla te viene la parte de Rivendell, etcétera. Yo creo que ahí también hay un tema editorial por detrás. Sí, por supuesto. Que... Que ojo, que como producto está muy bien, ¿eh? Pero una No, cosa no sí, quita sí. la otra. Por Es eso, que por eso. muchas veces, y además cuando reseñamos las cosas, a mí personalmente me gusta tener en cuenta tantas cosas. Una cosa es Claro. mecánicas, ambientaciones, y otra es el producto en sí, pues porque las calidades son tremendas o porque las ilustraciones son Sí, sí. pues bueno, Una pues ya castaña, está. sí, sí. Claro, entonces, y tienes que tener un poquito el todo. Y eso no quiere decir que el juego valga más, que valga menos. Ya está. No, Y en este caso, la caja del anillo único de esto es brutal, la de iniciación es brutal como contenido, igual que la de Pathfinder, que es brutal, ¿vale? Igual que la de Dragonbane, que es brutal por todo el contenido que tienen. Ahora, yo como caja de inicio la de anillo único no la veo. no. O sea, me parece más un producto como coleccionista, ¿vale? Ujú. Que aporta mucho a la caja básica, pero que como de inicio Ujú. a mí me cuesta verlo. Sí, sí. Bueno, luego tienes el caso diferente, así como decía que Warhammer, la condensación es muy buena. En el caso de Blade Runner, tienes un tocho considerable para ser una caja de inicio a lo que Sí, conceptualmente entendemos que es una caja de inicio, ¿no? Esa sí. manera de entrar en el juego que dices, hostia, aquí me tengo que leer un buen cacho, Ya, pero ¿no? que además lo necesita, ¿eh? Blade Runner, Sí, sí, ojo, ¿eh? sí. Que por eso te digo que yo creo que lo tiene, pero claro, hostia, te genera una barrera de entrada ahí importante Sí. comparativamente con otros juegos, claro. Sí, sí, además en la caja de Blade Runner es la que te viene la misión esta primera, que esa Sí. misión es la leche, es la Ujú. leche. Ahora, ahí me ponen esa misión, o sea, esa aventura como ejemplo para que yo me cree mis propias aventuras y a mí me crea una barrera.
Sí, no, totalmente, totalmente. Es en plan de yo no soy capaz, o sea, sé que me creo capaz de hacer algo así, pero me cuesta muchísimo trabajo. Sí, Yo quiero una cosa más no lo vas a sencilla. hacer con la misma facilidad que a lo mejor con otro juego o lo que sea. Sí, está Sí, a ver, clarísimo. la de Dragon Bane, por ejemplo, es una encía muy sencillita, ¿vale? Pues para jugarla y tal, no sé qué, ¿vale? Estoy hablando del manual de Dragon Bane, no de la caja de Dragon Bane, ¿vale? Porque Correcto. aquí en España solamente se ha puesto la caja, ¿vale? Ujú, Pero en versión original tiene un manual y te viene una aventurita, ¿vale? Entonces esa ujú, aventurita es muy sencillita de jugar, ¿vale? Aquí ya sabemos que la caja te viene con la campañota de la leche, que es ujú. brutal, pero lo mismo, la caja de Dragon Bane de España no es una caja de iniciación, ¿vale? Correcto. ¿Vale? Entonces es diferente, pero eso, esa aventurita es la leche en el manual que te viene. Ujú, Y eso es lo que yo diría que tiene que haber en lo que es lo que viene en Pathfinder, por ejemplo. En Pathfinder te viene una aventurita que es muy cortita y está muy bien, ujú. ¿vale? La juegas en 2 o 3 sesiones, ¿vale? Y ya Y está. te Y eso es da. lo que yo creo que tiene que haber en una caja de iniciación. Sí. Pero bueno. No Señor, sé. son las 11:30 Tenemos. ya, colega? Hemos hablado aquí de muchas cosas. Yo creo que tenemos una buena charleta que hacía tiempo que nos debíamos y les hemos pegado la chapa aquí a los que nos hayáis visto. Oye, si habéis llegado hasta aquí, perfecto, ¿vale? Eso es que os ha interesado. Y si no, pues a lo mejor es que lo habéis pasado rápido, a ver si decíamos algo interesante o no. Pero oye, yo creo que hemos dado, como decíamos, nuestra opinión, lo que nosotros creemos. Esto no pretende sentar ningún tipo de cátedra y que, Es oye, lo que me gusta y ya que la está. gente decida y que esto es así. Lo bueno, lo que decíamos, hay infinidad de juegos, de tipos de sistemas, mecánicas para escoger, jugar a rol, jugar como os gusta, a lo que os gusta y eso es lo importante, Pues ¿no? sí. Y si habéis llegado hasta aquí, pues también nos podéis decir qué juego y qué mecánica son vuestras favoritas, Exactamente. las que menos os han gustado. Ahí está. Que Y sí. oye, debatamos del tema. Pues oye, muchísimas gracias, Funs, por esta charleta y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a ti. Salute. Vemos en Hasta otra. luego. Chao, chao.